gracias, buenas tardes por estar nuevamente con nosotros en su programa Soy Salud. Recuerden que este programa está hecho para ustedes. No dejen de hablarnos, de mandar mensajes por el WhatsApp, por Facebook, todas sus dudas, comentarios, sus preguntas. Para esto estamos aquí para responderle todo lo que ustedes necesitan saber. El día de hoy vamos a hablar sobre una parte de la medicina que es muy importante. Ha emergido una nueva disciplina en la medicina que nos ahorra mucho tiempo, mucho dinero, pero además mucha morbimortalidad. Esa disciplina es la radiología intervencionista. Por eso el día de hoy queremos hablar sobre los avances de esta nueva disciplina. Y para esto hemos invitado al doctor Gustavo Campos Bolaño, un amigo y compañero de trabajo. Gustavo, bienvenido a este programa Soy Salud. Doctor, muchas gracias por la invitación, por este espacio. La verdad es que nos da mucho gusto estar acá con usted, pues a platicar un poquito de lo que es la radiología intervencionista, de lo que nosotros hacemos. Como bien dice usted, es una rama de la medicina o una especialidad relativamente nueva, ¿no? que ha venido evolucionando, y realmente es una especialidad que evoluciona todos los días, y esto porque vamos de la mano con la tecnología, ya que nosotros pues usamos los métodos de imagen para hacer nuestros procedimientos, para hacer nuestro trabajo, y la imagen pues realmente va todos los días, salen nuevas cosas, nuevo software. Realmente los dispositivos o los productos que nos ofrece las casas comerciales para el trabajo y para hacer nuestro trabajo, realmente todos los días evolucionan, ¿no? Hay investigación y eso pues al final del día impacta en la morbimortalidad de los pacientes, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un radiólogo tradicional y un radiólogo intervencionista? Bueno, la radiología o el radiólogo general, nosotros como radiólogos intervencionistas primero somos radiólogos generales, hacemos la especialidad en radiología e imagen, y posteriormente, bueno, ya que somos radiólogos generales, pues tenemos las capacidades para hacer diagnóstico por imagen. Manejamos en nuestra especialidad realmente todas los métodos de imágenes, como son ultrasonido, tomografía, rayos X, fluoroscopía. Llevamos entrenamiento en resonancia magnética, y ya que nosotros somos radiólogos generales, hacemos una alta especialidad en radiología vascular intervencionista. Esta alta especialidad tiene como objetivo entrenarnos para realizar procedimientos de mínima invasión, que ese es un punto muy importante en nuestra especialidad, que somos mínimamente invasivos, o sea, tratamos de invadir lo menos posible al paciente, con lo que causamos pues menos trauma y por lo tanto menos proceso inflamatorio. Y todos estos procedimientos los hacemos guiados por imagen, y esto gracias al conocimiento que tenemos como radiólogos generales, ¿no? Aunados al conocimiento de la anatomía, pues nos formamos para realizar estos tipos de procedimientos, ¿no? Además del médico especializado en radiología intervencionista, ¿qué otro elemento necesita para poder ejercer esta profesión? Necesitamos realmente el uso de imágenes. Nosotros lo hacemos a base de imágenes, nos guiamos por imágenes, como tomografía, nos guiamos por imágenes como ultrasonido, como fluoroscopía, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos realmente, vamos a decirlos como hacemos procedimientos no quirúrgicos, porque realmente no son procedimientos quirúrgicos, somos mínimamente invasivos, pero sí necesitamos ciertos dispositivos, ¿no? Hay quien dice que la radiología intervencionista necesitamos agujas, catéteres y guías, ¿no? ¿Qué es esto? Esos son dispositivos que nosotros utilizamos para hacer
nuestros procedimientos, desde procedimientos diagnósticos, como son las biopsias, guiadas por imagen, que podemos hacer biopsias prácticamente de todo el organismo, excluyendo sistema nervioso central, ¿sí? Y terapéuticos, o sea, procedimientos que nos ayudan a aliviar ciertos tipos de patologías, o en su caso, en procedimientos oncológicos, hacer también medicina paliativa. Y además de que esto tiene un poquito menos tiempo que surgió y que se vino todo el auge del manejo del dolor intervencionista, entonces también manejamos ahora el paciente con dolor, tanto dolor crónico degenerativo como dolor de tipo oncológico, guiado por imagen, ¿no? Hacemos, en fin, ablaciones, hacemos lisis, hacemos bastantes cosas que nos ayudan para disminuir el dolor en este tipo de pacientes. Tenemos instituciones que han crecido en la estructura. Tenemos un tomógrafo en muchos hospitales de las ciudades y del país en general. Tenemos resonancia magnética. Hoy tenemos PET, CT en muchos lugares de la República. Pero no tenemos muchos radiólogos intervencionistas. O sea, en Acapulco quizás tenemos 1 o 2, que tenemos una ciudad de 1 millón de habitantes. Sí. Y en las instituciones de salud gubernamental, en la provincia rara vez se hace muchos procedimientos intervencionistas dentro de las instituciones de salud. ¿Qué ha pasado? O sea, hemos crecido en una parte, pero a la vez el recurso humano, que es parte importante de esto, porque de nada sirve tener tomografía, resonancia, si el radiólogo tradicional no está preparado o no quiere hacer ese tipo de procedimiento. ¿Ahí cómo nivelar esa situación? Sí, tiene mucha razón, Doc. Realmente el avance, podemos tener todos los instrumentos que nosotros querramos, pero el recurso humano en radiología intervencionista realmente, pues al día de hoy sigue siendo poco a nivel nacional. En general, a nivel nacional, digo, si lo vemos por el lado de nosotros, pues afortunadamente tenemos bastante campo de trabajo, pero sí, de acuerdo al número de población, sí seguimos siendo pocos, y esto también es debido a que hay pocas escuelas que forman radiólogos intervencionistas, ¿no? Ciertamente, durante la formación como radiólogos generales tenemos un entrenamiento en ciertos procedimientos o un determinado tiempo que cursamos por el servicio de radiología intervencionista, pero es tan amplio que no nos da para hacer muchos procedimientos. Realmente la radiología intervencionista sí necesita un entrenamiento más amplio. Ahorita, cuando yo la hice era de 1 año, ahorita ya sedes que hacen 2 años de radiología intervencionista, y esto es porque pues es muy amplio. La verdad es que son muchos procedimientos los que podemos hacer. ¿Por qué seguimos con la limitación? Pues por eso, hay pocas escuelas, pero también pues la mayoría, como en toda la medicina o muchas especialidades en la medicina, pues tendemos a centralizarnos, ¿no? Como usted bien dice, en Acapulco yo conozco gente que son radiólogos generales y que hacían ciertos procedimientos de radiología intervencionista cuando nosotros llegamos acá a Acapulco, con mucha habilidad y con mucho conocimiento, pero sí también ya hay otros procedimientos que realmente pues no los, incluso mucho del gremio médico, sobre todo médicos de primer contacto, no los conocían o no los conocen, y pues si ellos no los conocen, el paciente pues no va a acceder al mismo, ¿no? Entonces realmente falta difusión de la especialidad, faltan más radiólogos intervencionistas, y otra que también a veces es un poco limitante, algunos procedimientos, los materiales pues sí son un poquito elevados en costos, y en las instituciones pues realmente a veces sí pasa que hay gente que no quiere hacer los procedimientos porque son contratados como radiólogos generales, ¿no? Pero
pues sí hay también limitación en el recurso. Sin embargo, y eso lo digo como experiencia personal, pues se busca el modo, ¿no? Realmente se busca el modo de hacer pues lo más que se pueda para beneficiar al paciente, y yo creo que acá en Acapulco hay mucho por hacer. Hemos hecho nosotros, pues yo creo que algún buen trabajo por ahí en algunas instituciones, pero aún yo creo que sí falta bastante pues difusión e incluso un poquito como de, de apoyo. Yo tengo una experiencia cuando yo llegué acá de un procedimiento en especial. Realmente no lo aceptaban cierta parte del gremio médico hasta que me vieron hacer la primera vez y dijeron, bueno, sí, pues sí, no, o sea, sí hay la habilidad y hay el conocimiento para hacerlo, ¿no? Y ya fue que se soltaron las manos, ¿no? Entonces, sí, realmente a veces, o a mí me pasó que sí había un poco incluso de cierto, no desconocimiento, sino cierta, no sé, como barrera. Sí se podrá hacer acá en Acapulco, pues realmente sí se puede hacer, nada más se ocupa tener la habilidad y pues el material, ¿no? Y se hace, ¿no? Entonces, porque a veces hay muchos procedimientos que incluso al día de hoy se siguen enviando a la Ciudad de México o a otros centros de concentración. Yo creo que uno de los procedimientos más importantes que tiene la radiología intervencionista son los estudios vasculares, la angiografía, porque está relacionado con el corazón, con el cerebro, y hoy sabemos que las enfermedades cardiovasculares, principalmente el infarto, es de las principales causas de muerte en el mundo. Eso hace algunos años era prácticamente difícil, había que trasladar al paciente a tercer nivel y que la ambulancia demorara 12, 24 horas para llevar el paciente. Y bueno, muchos pacientes fallecían en el camino. Hoy hay códigos especiales en todo el país que están estipulados para que un paciente que tenga un infarto del miocardio o un infarto cerebral tenga que llevarse inmediatamente a los lugares donde hay ese tipo de cosas. Sabemos que son enfermedades mortales donde el tiempo es oro y que tenemos que ir creando la infraestructura en cada región y en cada lugar para poder salvar vidas. Eso es importante que la autoridad entienda eso, claro, de que no podemos escatimar esfuerzo ni recurso en tener en cada localidad un equipo multidisciplinario que pueda atender este tipo de pacientes. La angiografía es uno de esos procedimientos. ¿Cómo es el procedimiento? Explícale a la gente cómo se hace un procedimiento angiográfico. La angiografía... Perdón, Gustavo, ¿tiene alguna imagen? Sí, por ahí están algunas imágenes de la angiografía, por favor. Bueno, miren, sí, nada más hay que ponerla... Sí, estábamos ahí. Esa ya es una angioplastía. Rotarla. Si no, la de pulmón. Tengo una angiografía por ahí de pulmón. Bueno, la angiografía es un estudio que nos sirve, es un estudio invasivo, donde a través de una punción, vamos a decirlo en este caso arterial, tenemos la capacidad de visualizar el vaso, ¿no? Visualizar la luz de la arteria. Esto, la mayoría de las veces, con fluoroscopía. La imagen que estamos viendo aquí es una fluoroscopía y ya estamos en un procedimiento de angioplastia, que ahorita les voy a decir que es una angioplastía, pero vemos la luz del vaso a través de fluoroscopía, inyectando un medio de contraste, una sustancia que nos ayuda a pintar el interior del vaso. La angiografía es un estudio diagnóstico, meramente diagnóstico, para ver las arterias, para ver cuánto mide la arteria, qué grosor tiene, y si dentro de ese trayecto de esa arteria, que es como un tubo, no hay zonas de oclusión o zonas que estén tapadas. Vamos a decirlo, por ejemplo, algo que es muy frecuente en nuestro medio, que es el pie diabético o la arteriosclerosis que nos lleva a la oclusión parcial o total
de las arterias de los miembros inferiores o de las piernas. Exploramos ese tubo con ese medio de contraste y vemos si no está tapado en algún sitio. Entonces, esa es la angiografía, ir a estudiar el vaso. Y esto es solamente con una punción, sin hacer ninguna incisión más allá de 1 centímetro. Normalmente vamos a poner el ejemplo de los miembros pélvicos, de la pierna. Hacemos una punción, pasamos un dispositivo que se llama interruptor vascular y a través de ese dispositivo nosotros ya vamos a poder viajar y vamos a poder explorar ese vaso, ¿no? Entonces pasamos ese medio de contraste y vemos el vaso y detectamos zonas de estenosis. En los pacientes diabéticos, ¿qué sucede? Se tapan las arterias por calcio, por un mal control diabético se tapan las arterias. Lo que estamos viendo acá es ya en la pantalla, realmente ya ese es un tratamiento que nosotros hacemos. Hacemos primero una angiografía y ya que hicimos el diagnóstico, podemos hacer este procedimiento que eso se llama angioplastía con colocación de stent. Eso que están viendo que abre en ese momento, ese es un stent que colocamos en una arteria femoral, ¿sí? En un paciente que tenía una oclusión total de la arteria femoral, que es la arteria de la pierna, la arteria principal de la pierna. Logramos pasar nosotros esa línea que ustedes ven más oscura, esa es una guía, y a través de esta guía corremos nosotros el dispositivo que se llama stent, lo abrimos y prácticamente lo que hacemos es revascularizar o repermeabilizar ese trayecto de la arteria. Y realmente la angiografía pues nos sirve para estudiar no solo las piernas, nos sirve para estudiar, como usted lo dijo, en el caso de los hemodinamistas, pues las arterias coronarias en el corazón, en el caso de los neurointervencionistas, las arterias o el sistema circulatorio del sistema nervioso central, ¿sí? Podemos estudiar las arterias del cuello, del tórax, del abdomen. Nosotros hemos tenido la oportunidad acá de hacer, no solo para abrir, la angiografía también nos sirve para, en caso de que nosotros, por ejemplo, tenemos sangrados de tubo digestivo en pacientes que a veces por endoscopía, que es el estudio de elección, no se pueden cohibir o no logran verlos por tanta sangre que hay. Nosotros a través de la angiografía llegamos a las arterias del abdomen y logramos tapar esas arterias a través de un procedimiento que se llama embolización selectiva embolización arterial selectiva, en este caso el sitio de sangrado, ¿no? Entonces, realmente la angiografía pues es un procedimiento básico, es un procedimiento esencial y es mínimamente invasivo y realmente, digo, en manos expertas técnicamente no nos lleva mucho tiempo hacer una angiografía. Realmente es un procedimiento que podemos hacer en cuestión de 20 minutos, media hora, ya tener un diagnóstico. Y con solamente una incisión. Las complicaciones que se puedan presentar en una angiografía pues son el sangrado del sitio de punción, que normalmente siempre nosotros tratamos de abordar una arteria a la cual podamos cohibir mediante presión en el lugar donde fuimos a puncionar, ¿no? Entonces, la angiografía realmente es muy útil en muchos procedimientos, ¿no? Gustavo, y en cuanto a los costos. Realmente los costos, por ejemplo, los costos van de acuerdo a la tecnología, ¿no? Vamos a hablar de poner un ejemplo ¿qué le puedo decir? Vamos a hablar de una embolización que es ir a tapar el flujo sanguíneo a X lugar. Vamos a hablar en este caso de una quimioembolización en un paciente con un cáncer de hígado que también es un procedimiento que realizamos, ¿no? Con un hepatocarcinoma. Si nosotros elegimos hacerlo, que realmente el resultado al final del día, según la literatura, es lo mismo, hacerlo con un material de bajo costo, como son micropartículas de un material que se llama polivinil-alcohol, o elegimos hacerlo con unas microesferas que ya vienen precargadas con una droga quimioterapéutica, sí nos desplazamos mucho, ¿no? Los frascos de partículas de polivinil-alcohol
3 viales nos cuestan 5,000 pesos y un vial de micropartículas nos cuesta 35,000 pesos. Entonces realmente sí hay forma de bajar costos, sin embargo, pues todo depende también del paciente. Estamos hablando entre 300 a 1.500 dólares, o sea, sí, un más tratamiento y un el otro. tratamiento. Pero en cuanto al estudio diagnóstico de encontrar un trombo o quitar un trombo, ¿cuánto costaría? El estudio diagnóstico realmente nos podemos gastar en material 7 a 10,000 pesos en hacer una angiografía diagnóstica en material, ¿sí? Ya ir a hacer el tratamiento como tal, pues ya implica un poco más dependiendo de los hallazgos, pues ya ahí es donde se amplía uno en el material y en el gasto. Pero el estudio diagnóstico de angiografía, 10,000 pesos promedio. Ok, Gustavo. ¿Qué te parece si vamos a un corte? Y ahorita regresamos. Ustedes no se vayan, envíenos sus mensajes, sus comentarios por WhatsApp o por Facebook. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp que aparece en la pantalla, el Facebook. Mándenos sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas antes que termine el programa para que el doctor Gustavo Campos nos saque de duda y nos conteste todas las preguntas que tengamos. Estábamos hablando sobre la parte vascular, las angiografías, las angioplastías y todos esos procedimientos que hoy en día definitivamente salvan muchas vidas porque son procedimientos efectivos, de mínima invasión y se hacen en una forma rápida. Hay una parte que también es muy importante dentro de la radiología intervencionista, que es el uso de esta nueva disciplina en el diagnóstico y el tratamiento de la oncología. ¿Qué nos puede decir, Gustavo? La oncología. Sí, realmente la oncología es un campo bastante amplio para la radiología intervencionista, desde los procedimientos diagnósticos hasta procedimientos terapéuticos. Podemos iniciar hablando del campo de la oncología con procedimientos diagnósticos, ¿no? Realmente nosotros tenemos un alto número y realmente yo creo que es el procedimiento que más hacemos el día a día. Es la realización de toma de biopsias guiadas por imágenes de lesiones sospechosas, ¿no? De tiroides, de mama, de pulmón, de hígado, de retroperitoneo, en fin. Y esto lo hacemos guiado, dependiendo de la zona que estudiemos, mediante ultrasonido, tomografía, y muy pocas veces ya fluoroscopía. Realmente ultrasonido y tomografía nos es suficiente para nosotros hacer en general la totalidad de las biopsias que se nos solicitan. ¿Qué es una biopsia? ¿Cómo hacemos una biopsia? Realmente dependiendo del tipo de biopsia, ya sea el paciente lo hacemos solo con anestesia local o con una sedación endovenosa, o sea, lo medio duerme el anestesiólogo, tan superficial que el paciente a la hora de que se le habla se responde. ¿Y esto por qué? Porque realmente lo que utilizamos no causa tanto trauma, por lo tanto no le causa tanto dolor. Entonces, esto lo hacemos mediante unas agujas de corte bastante delgaditas, se miden en gauge, ¿sí? Y la ventaja que tenemos ante una biopsia a ciegas, que es como normalmente se hacían las biopsias, o sea... Gustavo, perdón, mira, ¿qué te parece si aprovechamos la imagen para que tú nos expliques
Sí, ¿Cuál es el procedimiento? Y luego regresamos al... Ok, este es un procedimiento que se llama derivación percutánea de la vía biliar, parte de un procedimiento que se llama colangiografía. Aquí estamos viendo el hilo que vemos, esa es una guía metálica, la cual después de que nosotros puncionamos la vía biliar y la pintamos, eso que ven ustedes, esos medio árbol que ven ahí en la imagen, esa es la vía biliar que ya nosotros pintamos con medio de contraste, es una imagen por fluoroscopía o rayos X simples, ¿sí? Y lo que hicimos fue, posterior a eso, pasar esa guía. En este procedimiento normalmente se hace cuando tenemos una obstrucción en donde una obstrucción normalmente la tenemos en la vía biliar extrahepática o la que está fuera del hígado. Por muchas causas puede ser. Vamos hablando de oncología, normalmente la más frecuente que tenemos en nuestro medio es un cáncer de la cabeza del páncreas. El páncreas se pega y apachurra la entrada de las vías biliares o la salida de las vías biliares en el hígado y eso hace que las vías biliares se vean como se ven en la imagen. Ese no es su tamaño normal, ahí están dilatadas, exactamente, están grandotas, ¿no? Entonces, esta imagen, ya a través de esa guía que ustedes vieron en la imagen anterior, pasamos esa otra, esa prácticamente es un catéter, vamos a decir una manguera, es un catéter que nosotros llevamos y lo dejamos en la parte más inferior de la pantalla, es una parte de la vía biliar que ya es parte de un conducto que se llama colédoco, ¿sí? Y lo llevamos ahí. Si nosotros logramos pasar hasta el intestino, lo dejamos en intestino, pero si no lo dejamos ahí, ¿con qué fin? De ahí hacia abajo es donde está la obstrucción, entonces por lo tanto la bilis no puede drenar hacia el intestino y nuestro objetivo es sacar esa bilis hacia el exterior a través de ese catéter. ¿Esto para qué? Para evitarle al paciente las complicaciones que nos trae el tener la bilirrubina alta, ¿no? Como que primero que se pongan amarillos, posteriormente que tengan mucha comezón, pierdan el apetito y luego llegan a tener la complicación más grave que es la encefalopatía por bilirrubinas o que se infecte y se llama colangitis, ¿no? Entonces, ese es un procedimiento también de rutina que nosotros hacemos en pacientes, la mayoría la verdad es que son pacientes oncológicos, es un procedimiento, pues en lo personal bastante, que nos gusta bastante, pero que tiene un gran alivio para el paciente. Estos procedimientos son ambulatorios, el paciente normalmente llega, se le hace el procedimiento, si no está en colangitis, o sea, si el paciente no está séptico y no sangró, se queda mediodía y se va a su casa, prácticamente el paciente sí con su catéter, pero pues ya con la ictericia aliviada, ¿no? Entonces, ese es uno de los procedimientos que más hacemos y pues también se aplica en oncología, ¿no? ¿Qué otra situación se pueden dar en el abdomen, ya que estamos en el abdomen, que puede hacer el radiólogo intervencionista? Bueno, hablando de drenajes, que la derivación de la vía biliar entra dentro de los drenajes, otro drenaje muy común es la nefrostomía, ¿no? Sobre todo la nefrostomía que es prácticamente hacer lo mismo, solo que en este caso vamos al riñón, colocamos un catéter en el riñón para exteriorizar la orina. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción normalmente acá abajo, en la vejiga, en la pelvis. Y esto, los pacientes que más frecuentemente nos presentan este tipo de situaciones son dos. En las mujeres, las pacientes que presentan cáncer cervicuterino, que ya les invadió la vejiga y a su vez pues les tapó los ureteros, que son los tubos que llevan la orina del riñón a la vejiga, y pues no puede bajar la orina, no puede, la paciente no puede hacer pipí, entonces necesitamos nosotros exteriorizar esa orina, ya que si no los pacientes caen en una insuficiencia renal obstructiva, ¿no? Y la otra en el varón es igual el cáncer de próstata, que más o menos es el mismo mecanismo, solo que pues es en el varón, la próstata crece, o sea, invade, porque el crecimiento como tal no lo hace, pero sí la infiltración o la invasión a la vejiga
en un cáncer de próstata nos puede condicionar la obstrucción, y esto pues nos hace que se tapen realmente los ureteros y nosotros tengamos que ir a hacer ese procedimiento de nefrostomía percutánea. Ese es otro de los drenajes, ¿no? Y otro drenaje que también es muy frecuente y que no es en paciente oncológico, son los abscesos hepáticos. Los abscesos hepáticos, que es la formación de pus en el hígado, en algunas causas por amibas, otras por bacterias, antes o muchas veces porque el paciente está en ciertas condiciones, no es candidato a cirugía. Entonces nosotros lo que hacemos es, a través de una punción pequeñita, igual introducimos un catéter hasta el sitio de la pus para sacar esa pus y llevarla afuera. Y esto es a diferencia, por ejemplo, antes los abscesos pues se operaban, ¿no? Se abría el paciente, entonces pues era mucha comorbilidad. Realmente a la hora de los pacientes igual lo drenamos, y si el paciente está en condiciones, egresa a su casa el mismo día. ¿Y cuál es la participación de ustedes en cuanto al diagnóstico y el tratamiento de los tumores hepáticos? En el diagnóstico realmente pues hay diagnósticos que por imagen, por tomografía, pues podemos decir que son cierto tipo de tumores, ¿no? Pero en el diagnóstico realmente nuestra participación es ir a realizar la biopsia, tomar un pedazo de la muestra de la lesión para mandarla con el patólogo y que el patólogo nos diga qué es ese tumor, y así el oncólogo pues dará el tratamiento, si es que es factible de tratamiento, ¿no? Mire, me gustaría aprovechar esta imagen, Doc, ahorita que la pusieron. Esta imagen es lo que mencionábamos hace rato, una derivación de la vía biliar, pero este paciente, si se fijan, tiene unas cositas ahí muy negritas en medio de las dos bolitas negras. Esas son unas grapas. Ese paciente tuvo una lesión posquirúrgica de la vía biliar, ¿sí? Entonces, pues ese paciente lo tuvimos que dilatar y posteriormente se le puso una prótesis, que es esa mallita que ven ustedes, para derivar su vía biliar. Este no es un paciente oncológico, es un paciente que tuvo una lesión por ahí, y nosotros hacemos eso. Pero regresando a la oncología, en el tratamiento de los tumores hepáticos, ¿qué podemos hacer? Hay varios tratamientos que podemos hacer. Podemos hacer quimioembolización y ablación. La quimioembolización, como les decía yo hace rato, es ir a tapar el flujo arterial o la alimentación de la sangre a ese tumor a través de una angiografía, y colocarle un medicamento quimioterapéutico dentro del tumor. Normalmente utilizamos doxorubicina o irinotecan, ¿no? Entonces vamos y lo colocamos, y se coloca de manera supraselectiva en la arteria que alimenta ese tumor, y eso tiene ciertas ventajas en cuanto a los efectos secundarios de la quimioterapia convencional. Los otros tratamientos que tenemos son los tratamientos ablativos. Hay diferentes tipos de ablación. Hay ablación con calor, que es la radiofrecuencia. Hay ablación con frío, que es la crioablación. Y hay otro tipo de ablación, que es la ablación por microondas, ¿sí? Las diferencias entre una y otra, pues realmente son el tipo de lesión y el tamaño de lesión que vamos a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué es eso? Es ir a quemar el tumor, ya sea con frío, con calor o con movimiento que nos genera calor, que son las microondas, ¿sí? Entonces, pero dependiendo del tipo de tumor y el tamaño, nosotros podemos usar la radiofrecuencia, el calor, el frío o las microondas. Y esto no es más que nada por la forma del aro que nos forma, o de la superficie que nos forma esa lesión. Normalmente la verdad es que los procedimientos ablativos en lesiones de un tamaño factible, la verdad es que son lesiones que entran en tratamientos curativos. La quimioembolización
son tratamientos, son pacientes con hepatocarcinoma que no son factibles de procedimiento quirúrgico, que es el procedimiento curativo pues indicado, ¿no? Pero si los pacientes no son candidatos a cirugía o alguna quimioterapia convencional, pues nosotros podemos hacer ese tratamiento y el paciente realmente le va bastante bien. Nosotros tenemos acá en Acapulco con quimioembolización, más o menos ya casi son cerca de 10 pacientes, y pues les ha ido bastante bien, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros podemos aportar, en especial a los tumores hepáticos. ¿Qué más podríamos hacer? Pues aparte de la quimioembolización y la ablación, pues realmente las biopsias, y ahí yo creo que sería todo el campo que tenemos nosotros en los tumores hepáticos. Yo creo que definitivamente esas terapias locorregionales tienen que ver con el tamaño del tumor, pero también tienen que ver con las condiciones generales del paciente. Porque hay pacientes que son inoperables y otros que son irresecables. Claro. Podemos tener un tumor pequeño, pero en un paciente de 80 años que es cardiópata, hipertenso, que le ha dado 2 infartos del corazón. Entonces, ese paciente es inoperable, punto. Aunque sea resecable, sí, claro, es inoperable. A esos pacientes también habían que hacerle procedimientos paliativos, porque definitivamente todos estos tratamientos locales impiden el crecimiento de la neoplasia, el crecimiento del tumor, y disminuye el dolor, que es importante. Disminuye mucho el dolor. Entonces, la calidad de vida del paciente mejora, no se cura, pero mejora. Y hay pacientes con ciertas características, principalmente en los pacientes con tumores hepáticos, como el hepatocarcinoma, que la calidad de vida juega un papel importante. Si nosotros no podemos curar, tenemos que ayudar. Ese es un lema médico importante. Cuando no puedas curar, ayuda. Y la paliación es fundamental, este lema de ayudar cuando no puedes curar. Sí. Bien, el campo en el pulmón, en el tórax, ¿qué puedes hacer ahí dentro de tu especialidad? Me gustaría agregar un poquito ahí en el hígado, Doc. Tiene usted mucha razón, cuando no puedes curar, ayuda. Y realmente estas terapias sí ayudan bastante en los pacientes a darles una sobrevida o una calidad de vida bastante honesta, o sea, bastante generosa, no sé, bastante digna, vamos a decirlo. Los pacientes tienen una sobrevida en una buena calidad, ¿no? Pero bueno, en tórax. Pues en tórax tenemos varias cosas que podemos hacer. Empezamos por lo mismo, por el diagnóstico, ¿no? Desde que nosotros como radiólogos generales realizamos una tomografía, vemos una lesión, ya sea en el tórax como tal o en el mediastino, sí, que es la parte donde tenemos el corazón, podemos abordarlo, podemos hacerle una biopsia. Y la verdad es que el tórax es bastante noble. Nosotros hacemos, cuando nosotros llegamos acá a Acapulco, se hacían solo aspiraciones de lesiones del tórax, cuando ahora lo que se tiene que hacer es ir a cortar, o sea, ir a traer un pedazo, ya no solamente hacer una aspiración o con una jeringa, meter una agujita y ahí ya no. Realmente lo que hacemos es las biopsias. Por ejemplo, en este paciente estábamos haciendo, no estamos en tórax, estamos en abdomen. No, sí estábamos en tórax en este paciente. Sí, lo que estamos usando, lo que ven en la mano, ese es un sistema coaxial. ¿Qué ventajas tiene, sobre todo en el tórax, ese sistema coaxial? Si se fijan, tiene una punta blanca arriba. Eso es como, eso va al centro del dispositivo, ¿sí? Y en la punta es filosa. Con ese nosotros vamos y llegamos hasta el punto donde está la lesión. Ya que estamos en la lesión, retiramos esa porción blanca y pasamos nuestra aguja, que ahora sí es la aguja que va a cortar. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? En el caso del pulmón,
En el pulmón podemos tener, cuando nosotros tomamos una biopsia, complicaciones. Sí, ¿cuáles? Dos complicaciones, las más frecuentes. Una, el sangrado, y la otra, una cosita que se llama neumotórax, que es lo que la gente le dice que se poncha el pulmón, ¿no? Con este sistema lo que hacemos nosotros es realmente cortamos, ya terminamos, tomamos las muestras necesarias y como nos queda el dispositivo como una camisa, ¿sí? Vacía de la parte media, a través de esa camisa nosotros pasamos una pasta, una pasta que nosotros preparamos, que no es más que un gel embolizante, que lo trituramos con unas jeringas, y a través de esa camisa hueca que nos queda ahí, nosotros pasamos ese gel embolizante y nos vamos retirando del sitio donde nosotros hicimos el corte, dejando ese embolizante, ¿sí? Y tenemos la ventaja, dos, una, que nos emboliza y nos evita el sangrado, y dos, que lo colocamos justo donde nosotros atravesamos la pleura, que es la capa que cubre al pulmón. Ahí tratamos de poner la otra mayor cantidad de gel FAM o de pasta, y nos evita el neumotórax. Realmente nosotros tenemos, esperemos y no suba, pero nosotros tenemos una tasa de neumotórax, Doc, súper baja en estos pacientes, y tiene que ver mucho el sistema que nosotros usamos, las agujas que nosotros usamos, ¿no? Ya entrando al tratamiento, pues también en pulmón ahora se está usando la ablación de tumores pulmonares, sobre todo menores de 5 centímetros, y lo están haciendo mucho con crioablación. Realmente, personalmente yo no he hecho crioablación en pulmón, pero sí se está haciendo bastante crioablación y radiofrecuencia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, usted es experto, entonces normalmente hay muchos tumores en pulmón que son tumores únicos, que son factibles de cirugía. Si el paciente, este es un estudio muy bonito, es una angiografía pulmonar. Este era un paciente que tenía una hemoptisis, un sangrado, y no encontraban dónde estaba sangrando, y realmente estaba sangrando de unas arterias bastante distales. Ahí estamos viendo el pulmón del lado derecho, le estaba sangrando el pulmón del lado izquierdo. Hay un videito por ahí donde nos muestran el pulmón del lado izquierdo. Ahí estamos, si ven ese catéter que está como enredado, ese es el que nosotros tenemos. Entramos nosotros entramos por la pierna. ¿Sí? Y ahí estamos pasando medio de contraste. Eso negro que ven que pinta como árbol, ese es el medio de contraste y que pinta todos los árboles. Esta es una angiografía pulmonar para hacer un diagnóstico en un paciente que tenía sangrado, tenía una hemoptisis, ¿no? La verdad es que esto es bastante bonito, ese estudio, ¿no? Entonces, en pulmón se está utilizando la ablación. Realmente la ablación está siendo bastante buena, ¿sí? La embolización no la usamos en pulmón, la quimioembolización o la embolización realmente no la estamos usando ablación, estamos haciendo crio o radiofrecuencia. ¿Qué otro tratamiento podemos hacer? Realmente microondas se usa, sí se usa un poquito, pero no se usa tanto como la crio y la radiofrecuencia para el tratamiento de tumores pulmonares. Yo quiero hacer un comentario referente al hecho de que hoy se toma una biopsia en sacabocado, sí, en vez de tomar una biopsia con aguja fina como se hacía antes. Y una de las razones por la cual se hacía la aspiración con aguja fina era por el miedo al neumotórax. El neumotórax, claro.
porque entre más delgada sea la aguja, menos riesgo de neumotórax existe. Esa era la creencia. Teníamos una limitante de que cuando se hace una aspiración con aguja fina, se hace es una citología. Y la citología nos diagnostica a nosotros un cáncer. Pero no podemos hacer estudios moleculares de las células cancerosas. Y eso hoy es fundamental, porque hoy el tratamiento de los tumores del pulmón se hacen con terapia blanco, terapias moleculares. Tenemos que ver cuál es la alteración, cuál es el gen que está alterado para poder dar un medicamento exclusivamente para esa alteración. Y eso se hace con biopsia, tomando tejido, ese tejido se manda a estudiar. Por lo tanto, las biopsias de corte son necesarias hoy para el diagnóstico de cáncer de pulmón. Sí, y realmente tiene toda la razón, Doc. Realmente, porque nos decían era el miedo al neumotórax, ¿no? Pero realmente el neumotórax es bastante controlable. A mí, quien me hizo, yo una vez le pregunté a un maestro, le dije, Doc, oiga, ¿y qué hace con el neumotórax en la biopsia de pulmón? Y me dice, es que no hay neumotórax, ¿no? Me lo dijo de una forma, de un lenguaje figurado, pero realmente sí se presenta, pero realmente si lo sabes, sabes hacer la técnica y sabes controlarlo, realmente el índice de neumotórax es muy bajo. Ahorita haciendo ese recuento, le comento algo, Doc. Ese mismo sistema que usamos nos puede servir a nosotros a la hora que nosotros hacemos el corte, que pueda haber un neumotórax. Nosotros lo detectamos de inmediato en la tomografía y lo que se hace es, a través de ese sistema, se aspira el aire. Claro. Sí lo hemos dicho, y se aspira y se resuelve el neumotórax en ese momento. Estamos en la parte final del programa y queremos preguntarle al doctor Campos sobre cuáles serían los beneficios reales de la radiología intervencionista. O sea, doctor, si usted le tocara decirle a la gente que ese método, esa disciplina tiene algunas ventajas comparado con lo tradicional, con las cirugías abiertas, la laparotomía para tomar una muestra donde el paciente había que hacerle una incisión de 20-30 centímetros en el abdomen para poder tomar una muestra hepática o una muestra de retroperitoneo o de cualquier otro órgano. ¿Usted qué ventaja mencionaría? Bueno, primero la primera ventaja que tenemos es que somos mínimamente invasivos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, realmente eso encierra todo lo que voy a mencionar. Uno, nosotros no hacemos incisiones grandes. De hecho, hay campañas de radiólogos intervencionistas por ahí que les llaman no te cortes, ¿no? Porque realmente nuestras incisiones o los sitios, nuestros campos por donde nosotros abordamos son menores a 1 centímetro, ¿no? Si nosotros abordamos en una incisión menor a 1 centímetro, pues para empezar va a haber una cicatriz súper pequeñita, no son cicatrices grandes, son cicatrices bastante pequeñas, incluso a veces imperceptibles, ¿no? Otra ventaja es que un gran número de procedimientos son con anestesia local, ¿no? No necesitamos ni siquiera anestesiar al paciente de forma, una anestesia general, mucho menos que el paciente se intube, que le den, para nosotros pueda hacer un procedimiento. Número 3, el dolor en los procedimientos o el dolor postquirúrgico después del procedimiento es mínimo y muchas veces nulo. ¿Por qué? Porque pues no hacemos una incisión grande y esto pues al paciente no le va a doler, a veces tiene un poquito de dolor en el sitio, pero realmente es mínimo, ¿no? Y aparte, la mayoría de los procedimientos no necesitan que el paciente se quede hospitalizado. El gran número de procedimientos, el paciente se está
2 horas, máximo mediodía en el hospital y se va a su casa, ¿no? La mayoría de los procedimientos son ambulatorios. Entonces, yo creo que resumiendo, esas serían las 4 o 5 ventajas que tiene la radiología intervencionista o ofrece la radiología intervencionista en comparación con los métodos convencionales. Ok, doctor Gustavo, la verdad que gracias por haber acudido con nosotros a este programa, tu programa Soy Salud. Gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente en este programa que lo hacemos con mucho cariño y con mucho entusiasmo para educar a la población. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches, hasta luego.